Esta noche, ahora que todo está en silencio, vamos a hacer un viaje. Un viaje a un rincón muy remoto de Francia. Un sitio donde la historia y el mito, casi no se distinguen. Así que vamos a adentrarnos juntos en la leyenda. La inquietante leyenda de la bestia de Gévaudan. Imagina cómo es ese lugar. Piensa en colinas completamente silenciosas, en bosques tan espesos que la luz del sol apenas consigue entrar, y en caminos donde la niebla es tan densa que parece, que tiene vida propia. Es un paisaje con una belleza muy tranquila, sí, pero también aislado, casi como si estuviera apartado del resto del mundo. Pero claro, es justo ahí, en medio de toda esa calma, donde hace ya unos cuantos siglos nació un miedo. Un miedo que nadie, absolutamente nadie, podía explicar. Y ese terror lo cambió todo. Cambió la vida de la gente de allí para siempre. Vale, pues nuestra historia nos lleva a mediados del siglo XVIII. Estamos en la provincia francesa de Gévaudan. Pensemos en una región muy agreste, casi como si el tiempo se hubiera olvidado de pasar por allí, ¿sabes? Un lugar donde la vida transcurría a un ritmo muy lento, muy predecible. Y de repente, esa paz se rompió. Al principio eran solo susurros, ¿sabes? Rumores. La gente decía que veía figuras oscuras moviéndose entre los árboles al caer la noche, o que escuchaban ruidos muy raros que rompían el silencio. Y luego, claro, los animales de granja que empezaban a desaparecer sin dejar ni rastro. Al principio, lo típico, nadie le dio mucha importancia. Cosas del campo, pensaban. Pero muy pronto, esos susurros se convirtieron en gritos. Porque lo que fuera que acechaba en la oscuridad ya no se contentaba con el ganado. No, empezaron los primeros ataques a personas. Y los pocos que conseguían sobrevivir a un encuentro no eran capaces de describir con claridad qué era lo que habían visto. Imagina la escena. Confusión. Pánico. Pero en una cosa, solo una, todos estaban de acuerdo. Lo que se movía por esos bosques no era un lobo normal y corriente. Era otra cosa, algo distinto, algo que no conocían, salvaje y por encima de todo increíblemente despiadado. Así que claro, la pregunta del millón, la pregunta clave de toda esta historia es ¿qué era exactamente esa criatura? Porque las descripciones que dieron los testigos, dibujan una imagen que de verdad da mucho miedo. A ver, los detalles que daban construyen una criatura casi de mitología. Decían que era enorme, mucho más grande que cualquier lobo conocido, con un pelaje rojizo que, según contaban, parecía arder a la luz de la luna. Una mandíbula potentísima capaz de destrozar huesos sin esfuerzo. Y se movía a una velocidad que es que no tenía sentido, desafiaba toda lógica. Con todo esto, no me extraña que la gente empezara a llamarla, así, sin más, la bestia. Es que para entender el pánico que se vivió hay que pensar en el contraste. La gente de Gévaudan conocía perfectamente a los lobos, que formaban parte de su día a día. Pero esto, la bestia, era otra cosa. Su tamaño, cómo se comportaba, su inteligencia, que parecía casi antinatural. Y claro, empezaron a surgir todo tipo de teorías, algunas más creíbles, otras, más fantásticas. ¿Era una hiena exótica que se había escapado? ¿Un cruce de lobo y perro de un tamaño descomunal? ¿O, y esta es la que más miedo daba, la que se susurraba por lo bajo, ¿era un animal entrenado por alguien, por un asesino para sembrar el terror? Y así, lo que había empezado como una serie de incidentes aislados, de rumores, se convirtió en un auténtico reinado de terror. Y no duró poco, ¿eh? Se alargó durante 3 años. 3 largos y angustiosos años. Vamos a repasarlo. Todo empieza en 1764, con los primeros ataques que siembran el pánico. Para 1765, el terror ya es absoluto, está en su punto más alto. La criatura parece completamente imparable, elude a todos los cazadores, ataca con una audacia que es que desafiaba a cualquiera que intentara detenerla. Y de repente, en 1767, tan misteriosamente como había empezado, todo para, se acaba. Más de 100 personas. Y ojo, que no es solo un número que leemos en un libro de historia. Estamos hablando de más de 100 historias de terror, 100 familias destrozadas, toda una comunidad paralizada por el miedo a lo que podía estar acechando, justo al otro lado de la puerta. Es que la vida del día a día se transformó por completo. Imagínate, familias enteras encerrándose en sus casas en cuanto empezaba a atardecer. Los niños, por supuesto, dejaron de jugar en los campos. Salir a un camino rural podía ser una sentencia de muerte. El silencio, la quietud, se convirtieron en la única manera de protegerse de un enemigo que no podían ver. Y aún así, muchas veces no era suficiente. Como era de esperar, la noticia de lo que pasaba en Gévaudan acabó llegando a París. Nada menos que a oídos del rey, de Luis XV.
Y claro, la corona no podía permitir que una bestia tuviera a toda una provincia aterrorizada, así que la respuesta del rey fue contundente. El rey puso toda la carne en el asador. Primero, envió a sus mejores cazadores profesionales. Luego, mandó tropas enteras a la región. Se organizaron cacerías masivas, peinando los bosques. Se mataron docenas y docenas de lobos. ¿Y el resultado? Nada. Fue inútil. Los ataques no solo continuaron, sino que a veces parecían incluso más fuertes, casi como si la bestia se estuviera riendo de todos los esfuerzos del reino. Es que era increíble. La bestia demostraba tener una astucia casi humana, o, no sé, quizás sobrehumana. Evitaba todas las trampas, se escabullía de los cazadores, parecía conocer el bosque mejor que nadie. Era como perseguir a un fantasma, una sombra que era imposible de atrapar. Y al final, cuando todo el poder del rey y de su ejército había fracasado estrepitosamente, la solución llegó de donde menos se esperaba, de un hombre de la zona. O bueno, esa es la versión oficial de cómo acabó todo. Un final que, como vamos a ver, dejó más preguntas que respuestas. Y aquí está el momento clave de la historia. En 1767, un cazador local, un tal Jean Chastel, consiguió matar a un animal muy grande, muy extraño. Y lo increíble es que, después de su muerte, los ataques pararon. Se detuvieron por completo, de un día para otro. La gente de Gévaudan, por fin, pudo respirar tranquila. El terror, oficialmente, había terminado. Pero, y aquí es donde la historia da un giro, aquí es donde empieza la leyenda. Porque algunos de los que vieron el cuerpo del animal que mató Chastel empezaron a susurrar, a decir que no encajaba, que no era tan grande como decían los supervivientes, que el pelaje no era de ese color rojizo tan característico. Y entonces surge la gran duda, ¿de verdad Chastel mató a la bestia? ¿O solo a un lobo muy grande, mientras el auténtico monstruo, el verdadero, se escapaba? Y es justo por esa duda, por esa pregunta que se quedó flotando en el aire para siempre, que la bestia de Gévaudan cruzó la línea. Dejó de ser un hecho histórico, un animal de carne y hueso, para convertirse en otra cosa. Se convirtió en una leyenda, en un espectro, en uno de esos cuentos que se susurran por la noche al calor de la lumbre. Hoy, muchísimos años después, la niebla sigue cubriendo esos valles de Gévaudan. Y ahora, mientras el sueño te va venciendo, recuerda esto. Hay historias que se niegan a morir. Historias que están ahí para recordarnos que a veces la oscuridad esconde misterios que la razón simplemente no puede explicar. Y que algunas leyendas nunca se desvanecen del todo. Que descanses.